Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de la webinar. En primer lugar, quisiera presentarme. Yo soy Marina García Gamero, soy la jefe del Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado de la Universidad Complutense de Madrid. Y voy a moderar esta segunda sesión de la webinar, que como ya se comentó en la jornada de ayer, es una webinar que se enmarca en el proyecto de innovación, un proyecto que presentamos en el servicio, en colaboración con los profesores de la universidad, en la convocatoria de Innovar Gestión de Calidad del Vicerrectorado de Calidad de esta universidad. Un proyecto que se ha titulado Docencia Universitaria e Integración de la Agenda 2030 en la UCM, Excelencia a través del Desarrollo Sostenible. Como decía, un proyecto que se plantea como objetivo promover la excelencia docente integrando en los programas y actividades los contenidos y el ámbito de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y es que, como todos sabemos, y ya hemos visto este tiempo esta parte, la agenda pues involucra a todos los actores que están relacionados con el desarrollo. Todos deben ser responsables y la universidad, por supuesto, como un actor comprometido con la construcción de sociedades sostenibles e inclusivas, así como con una ciudadanía crítica, pues sin duda no puede quedar al margen, debiendo asumir un papel protagónico en la promoción y en la puesta en práctica de la agenda, la promoción, por tanto, del desarrollo sostenible. Esto es así porque entendemos que los ODS poseen un potencial pedagógico que resulta fundamental para desarrollar esa conciencia crítica de los estudiantes, para la construcción de un mundo comprometido con el desarrollo sostenible e inclusivo, con la justicia, con la dignidad y con la igualdad de las personas. Por eso consideramos que este proyecto supone una magnífica oportunidad para complementar e integrar los principios, los valores, los objetivos de la Agenda 2030 de una manera transversal en la actividad docente e investigadora de nuestra universidad. Así pues, en esta segunda jornada lo que pretendemos es analizar precisamente esto, ¿no? El alcance y el potencial de lo que recoge la agenda, aunque no solo. También veremos y analizaremos los límites y las contradicciones que sin duda presenta. Y para hablar de todo ello, pues contamos con la colaboración, con la participación de la profesora Natalia Millán. Natalia Millán es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, ha cursado también diferentes másteres relacionados con la cooperación, con el desarrollo. En la actualidad es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Administración de esta universidad, la Universidad Complutense de Madrid, y también profesora de Gobernanza Global del Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología. Ella ha realizado muchas investigaciones en estudios de desarrollo, tanto en España como en la Unión Europea, ha impartido clases y seminarios en una amplia gama de cursos, tanto de grado, de posgrado, en estos temas, de estos ámbitos de su investigación. Por lo tanto, sin duda posee una amplia y una acreditada experiencia como investigadora, como consultora en temas de desarrollo humano sostenible, estando sus ámbitos de investigación y de docencia relacionados fundamentalmente con la teoría del desarrollo, con la Agenda 2030 y también con la coherencia de políticas. A continuación voy a darle la palabra a la profesora Millán y a su conclusión, si les parece, abriremos un turno para el debate, para que puedan realizar aquellas consultas, aquellas reflexiones que les haya sugerido o que les haya suscitado en la presentación de la profesora Millán. Estas consultas, estas reflexiones les podrán plantearlas a través del chat que tienen a su derecha de la pantalla. Y no sé si, bueno, igual que la sesión si estuvieron ayer, dispondremos de 1 hora y media, en principio, para esta sesión de hoy. Y bueno, yo creo que ya sin más demora en dilación le doy la palabra a la profesora Millán. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Muchas gracias a la Fundación Complutense, a Mario y Alejandro que están ahí en la sombra apoyándonos, y también al Servicio de Cooperación y con el resto de las compañeras y los compañeros con quien trabajamos. Y también muy agradecida de que estéis aquí, muchos y muchas de vosotros y vosotras que os veo de aquí, de América Latina, así que para mí es un placer y un poco de miedo siempre me da cuando toca hablar para mucha gente. Lo que vamos a hacer hoy es retomar el webinar que empezó ayer con Guillermo y vamos a ir ampliando y profundizando algunos temas de los que ya avanzó Guillermo y que a mí me gustaría en esta sesión ver, digamos, y matizar de diferentes perspectivas y desde diferentes lugares.
Entonces, desde ahí vamos a empezar. Y efectivamente, como dice la presentación, el objetivo aquí es analizar cuáles son las potencialidades y cuáles son los límites de la Agenda 2030, que ayer visteis como una introducción muy general, y vamos a ver un poco algunos elementos específicos, algunos que os va a sonar más o menos conocido, y quizá alguna otra cosa que yo planteé os parezca un poquito más controversial y fenomenal, porque así abrimos espacio para el debate y las preguntas. Ya está. Entonces, vamos a empezar con las potencialidades. Voy a retomar donde lo dejó ayer Guillermo. Efectivamente, yo creo que una de las principales potencialidades que tiene la agenda en su planteamiento de desarrollo sostenible es el hecho de que es una agenda amplia, compleja y multidimensional. Es decir, es una agenda que trata todos los temas de desarrollo de una manera, digamos, transversal, ¿no? Es una agenda que se acerca a la dimensión económica, a la dimensión política, social, cultural, desde diferentes lugares, diferentes actores, y plantea que todas estas políticas, todos estos procesos y todos estos actores tienen que tener un compromiso, digamos, transversal con el desarrollo. Esta perspectiva, digamos, es muy sugerente porque, claro, tenemos que entender, digamos, y voy a retomar lo que dijo Guillermo ayer, de dónde venimos, ¿no? Nosotros venimos de una agenda anterior, que era la agenda global, la agenda de los objetivos del milenio, que de manera deliberada, era una agenda muy orientada a luchar contra situaciones de muchísima vulnerabilidad y pobreza, y de manera deliberada, porque se discutió, se decidió que no había decidido, por ejemplo, poner en la agenda, en la primera, en la de los ODM, la anterior, objetivos relacionados con la desigualdad. Bien, uno se pregunta, o una se pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no se trata el tema de la desigualdad cuando en cualquier perspectiva, aproximación al desarrollo, sabemos que la lucha con la desigualdad o la promoción de la equidad es un elemento fundamental? Pues la respuesta es bastante sencilla. Cuando nosotros hablamos de pobreza, hablamos de los pobres. Pero cuando hablamos de desigualdad, ¿de quién hablamos? Y si alguien me lo quiere poner en el chat, fenomenal. Vuelvo a preguntar, ¿no? Cuando una agenda hablo de pobreza, pues me estoy refiriendo a los pobres. Pero cuando hablo de desigualdad, ¿a quién me refiero? A ver si alguien se anima, y si no, yo. Y si no, yo. Pues obviamente cuando hablo de desigualdad me refiero también a la riqueza, ¿no? Entonces es una perspectiva diferente, porque cuando yo hablo de desigualdad, por ejemplo, estoy hablando, y de las mujeres, desde la perspectiva de género también, Marta, ahora retomo, ¿no? Pues no, José Ramón, porque cuando yo hablo de desigualdad, hablo de redistribución de la riqueza. ¿Y dónde? ¿Desde dónde hay que redistribuir? Es decir, cuando hablo de pobreza, me focalizo a un elemento fundamental, que son, este es un sistema que está planteado así, ¿bien? Y yo voy a trabajar en las consecuencias de ese sistema, como planteaba los ODM, en la agenda anterior, y como planteaba desde siempre, como se ha posicionado, digamos, el sistema de cooperación al desarrollo. Es decir, hay un sistema que genera pobreza, que genera desigualdad, que genera pobreza, que genera violencia, que genera vulnerabilidad, muerte infantil, enfermedades transmisibles, y lo que vamos a hacer es trabajar con esas consecuencias, pero en ningún caso me voy a plantear por qué ese sistema es así, es decir, cuáles son las causas. Cuando yo hablo de las causas, hablo de las estructuras políticas, económicas, sociales, ambientales, coloniales, patriarcales, racistas, esto es ya más teoría crítica, que estructuran esa realidad. Entonces, la agenda de un debate muy importante, un debate promovido principalmente por las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, las ONGs, las universidades, la gente que trabaja en estos temas, de que teníamos que asumir una agenda amplia, compleja, que planteara los temas que tienen que ver con las estructuras que generan desigualdad, que generan violencia, que tienen que ver con la redistribución del poder, la redistribución de la riqueza, la redistribución de las oportunidades de desarrollo y las relaciones, digamos, entre países ricos y países pobres. Entonces, en ese sentido, la agenda sí, aunque sea de manera discursiva, sí que es una agenda que tiene una visión, digamos, estructural y una visión amplia y compleja. Es una agenda que parte de un diagnóstico donde dice que el sistema de desarrollo es insostenible,
que lo que hemos creado política y económicamente genera muchísima pobreza, muchísima violencia, y que por tanto es necesaria una mirada amplia para cuestionar todas las políticas públicas, todos los actores, todos los procesos y transformarlos en clave de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una agenda, en mi perspectiva, de coherencia de políticas para el desarrollo. El concepto de coherencia de políticas es un concepto que lo que plantea, de lo que planteamos hace muchos años, pues yo de eso hice mi tesis doctoral, es, bueno, si queremos trabajar por el desarrollo, desde los países ricos, en principio, después desde todos los países, lo podemos plantear como un elemento fundamental solamente la política de cooperación. Si queremos trabajar en desarrollo, tenemos que plantearnos la transformación de todas las políticas públicas, transversalmente, transformar las políticas públicas, el comercio, el medio ambiente, las políticas relacionadas con la inmigración, con los alimentos, las políticas alimentarias, agrarias, etcétera. Todas las políticas tienen que transformarse en clave de desarrollo, no solamente la política de cooperación. Entonces, desde esa perspectiva, sí que es una gran, digamos, una gran potencialidad el hecho de que la agenda, luego de un gran debate, apueste efectivamente por tener una visión amplia, compleja, transversal, de transformación de todas las políticas públicas, de afectación a todas las dimensiones, casi todas las dimensiones del desarrollo. Y, por tanto, ese es un elemento, digamos, de discurso, de postura muy importante que nosotras entendemos que es un elemento fundamental para la agenda. Esa es la primera potencialidad. Marina, si querés apagarte el micrófono mientras... Ay, perdón, sí. Nada, por favor, gracias. Vale, voy a... Lo segundo que plantea la agenda, que también lo ha mencionado Guillermo, yo lo voy a retomar, es el tema de las cuestiones sistémicas globales en este sentido. Mirad, nos hemos construido como Estados-nación con una perspectiva nacionalista, una perspectiva restringida, que entiende, ¿no?, que, bueno, la ciudadanía está dividida entre ciudadanos y no ciudadanos, que los derechos se nos están garantizados si somos ciudadanos, entonces si somos inmigrantes, por ejemplo, como por supuesto ha sido y es mi caso, o si no somos ciudadanos de un país, no tenemos derechos, ¿no? Y además que la política pública, que la gestión de la acción pública es eficaz en tanto defienda lo que llamamos nuestros intereses nacionales como país, ¿no? Nuestros intereses nacionales son generar riqueza y da lo mismo si es a costa de vender armas, si es a costa de ser un paraíso fiscal, si es a costa de tener empresas transnacionales que degradan el medio ambiente y los derechos humanos, porque el objetivo es el objetivo nacional de generar riqueza, generar seguridad. Y así nos hemos constituido el sistema internacional, estados que tienen una visión nacionalista, que tienen una visión competitiva, y que además, lamentablemente, siempre ha estado, porque es una visión hegemónica, pero ahora mucho más de moda, con esto de Make America Great Again, ¿no? Y con todo a lo que volveremos, por cierto, con toda esta exacerbación de una visión nacionalista, neopatriótica, de extrema derecha, ¿no? Que entiende que la nación tiene una identidad y que el hecho de pertenecer a esa nación te hace mejor y diferente al resto de naciones. Entonces, esa forma de entender el mundo en la que estamos construidas es una forma que no nos permite comprender, diría Ulrich Beck, la sociedad de riesgo global y los desafíos que estamos hoy en día, ¿no? Como lo ha hecho Guillermo ayer, yo voy a retomar, evidentemente la pandemia de la COVID nos pone frente a la realidad de que estamos en un mundo interconectado, interdependiente, transnacionalizado, y nos pone frente a la realidad, no al ideal normativo que plantearían los cosmopolitas como Kant en su momento, frente a la realidad, perdón, de que cualquier hecho humano no nos es ajeno, ¿no? Fíjense, la pandemia no empieza en un país, se empieza a extender, todos los países no limitan sus fronteras, cierran sus fronteras, que es un típico instrumento de la nación. Se cierran las fronteras y eso ha evitado que el virus se esparza por todo el globo y por todo el planeta y afecte sanitaria, política, económica y socialmente a todos los países del mundo. No. Porque ya es el nivel de interconexión y de transnacionalización y de interdependencia es tan profundo, lo hemos hecho tan real, que ya no existen soluciones nacionales para problemas que son globales. La pandemia nos ha puesto frente a la clara alusión a que tenemos un problema que es global,
que es internacional, que está transnacionalizado y que no lo vamos a solucionar, por ejemplo, vacunando a la población de los países ricos, permitiendo que la población de los países en desarrollo y específicamente los países más pobres queden desprotegidas y permitiendo de esa manera que el virus mute y se constituya en una amenaza mucho más letal. Entonces, lo que se plantea de la visión cosmopolita es que solamente desde una acción cooperativa y transnacionalizada, es decir, que trascienda las fronteras nacionales, podemos comprender las amenazas a las que nos enfrentamos, porque no son amenazas que se limitan al suelo, a la nación, ¿no? Son amenazas transnacionales, interdependientes, como es obviamente la pandemia, pero como es todo lo que tiene que ver con la violencia que ejercemos hacia la naturaleza, el cambio climático, las desertificaciones, la pérdida de vidas, de biodiversidad, las inundaciones, o como es, por ejemplo, la violencia internacional, la inmigración, la pobreza, que generan problemas globales que se expanden, digamos, a través del globo. Y solamente encontraremos soluciones a esos problemas, no sé si lo haremos como humanidad, a lo mejor no podemos, no somos capaces, pero la realidad es que la única forma de solucionar estos problemas a los que nos enfrentamos es asumir una visión transnacional, cosmopolita, cooperativa. Perdón, un segundo. Llueve en Madrid. Para los que no estáis aquí, se escuchan las gotas allá arriba. Sí, entendiendo que solamente una acción cooperativa entre estados, ¿no? Entendiendo que es necesario cooperar para solucionar estos problemas globales, vamos a poder solucionar, digamos, o enfrentar o gestionar los riesgos a los que nos enfrentamos. Como dijo ayer Guillermo, nos podéis decir idealistas, pero en realidad no es una posición idealista, es una posición realista. Lo que es idealista, lo que es una narrativa es creer que la crisis de la COVID la vamos a solucionar comprando vacunas y respiradores, protegiéndonos nosotros y dejando que el resto no. El cambio climático no se soluciona de manera nacional, por muy poderoso que sea tu país. Entonces, la Agenda 2030 otra vez, ¿no?, asume esta visión, digamos, transnacional. Tiene una visión multinivel en algún momento y asume que hay unos riesgos que son globales y que es necesario, por ejemplo, en el Objetivo 17, un partenariado, que lo decimos en inglés porque tiene la P de la 5P que vieron ayer, un partenariado global, una alianza global para gestionar los problemas del desarrollo que se han transnacionalizado. Y estos elementos también nos parecen una gran potencialidad y una gran oportunidad que nos plantea la agenda, ¿no? Y además hay, digamos, subsumida una visión, esta sí que es mucho más normativa en el sentido de liderar lo que uno quiere llegar, pero sí que me gustaría destacar. Hay una conciencia que no se expresa de una manera tan clara de que los problemas del desarrollo y los problemas que tienen que ver con la violencia estructural, que son la pobreza, ¿no?, la vulnerabilidad, la precariedad, la violencia que ejercemos sobre la naturaleza, que ponen en peligro la vida humana, no es un problema solamente de los países, y que hay unos mínimos, como planteaba José Antonio Alonso en los ODM, y que hay unos mínimos de dignidad humana que deberían estar garantizados para toda la ciudadanía, más allá de su nacionalidad. Es decir, es una visión cosmopolita. Y esto también nos parece un elemento fundamental para resaltar como potencialidad. Bueno, voy a hacer un parón. Quiero saber cómo vais, si voy muy rápido o despacio, si vais bien, si se va entendiendo. Hola, José Luis, buenos días. Estoy viendo el chat para ver cómo vamos, si vamos bien, si se va entendiendo. Marina me dice que sí. Si voy muy rápido, bien, vale, gracias, Marta. Es que esto de hablar a la cámara y no tener a las personas para preguntar, gracias, Miguel Ángel, siempre intimido un poco, así que, pero bueno, hay una cosa que yo he aprendido en estos tiempos. Primero, que yo creo que hay que trascender cuando damos clase, y esta racionalidad, creo que hay que integrar otras partes de nuestro ser, porque se aprende y se comprende mucho más. Pero dice Sara que un poco rápido, voy un poquito más despacio. Pero también he aprendido que a veces a través de estas plataformas sí se generan ciertas conexiones, ¿no? Ciertas energías comunes, o por lo menos yo lo siento así, y eso me ha gustado mucho en esta experiencia, y sobre todo esta experiencia
de poder hablar con gente que está en todas partes del mundo a diferentes horas y poder tener un espacio que al final es compartido. Y esto no es nada menor, y esto es algo que por lo menos yo agradezco mucho. Bueno, voy a intentar ir un poquito más despacio, si voy muy rápido, como tenemos poco tiempo, pero bueno, estamos muy bien de tiempo. Bueno, estos dos elementos, entonces, las dos potencialidades que he estado mencionando son, primero, esta perspectiva compleja y multidimensional de coherencia de políticas, de transversalización, digamos, de todas las políticas públicas, que esto nos parece un elemento fundamental a destacar de la Agenda 2030. Y el segundo elemento de lo que hemos hablado es el hecho de tener una visión, digamos, cosmopolita, transnacional, que entiende que los problemas del desarrollo, como es, por ejemplo, la crisis sanitaria, pero también las crisis económicas, al final son transnacionales, son globales, y si no, lo sabemos perfectamente, ¿no? Los habitantes del mundo cuando hablamos de las crisis económicas que surgen en una parte y se extienden. Y entonces esta visión que tiene la Agenda 2030 de plantear una perspectiva, digamos, transnacional y asumir que hay una serie de desafíos que son globales y que los podemos asumir de manera unilateral y nacional. Esas serían las dos primeras potencialidades que he intentado profundizar, que ya mencionó Guillermo ayer, pero bueno, que hemos pensado que hoy estaría bien profundizar, digamos, y tener un poco más de espacio para conversar de estos elementos. El tercer elemento que tiene que ver es la apuesta por la multinivel, la apuesta por lo multiactor y la apuesta por lo local. Ahora lo voy a explicar. Un elemento muy fundamental, voy a empezar por lo local. Un elemento muy fundamental para entender, o por lo menos desde mi perspectiva, claro, todo es desde mi perspectiva, la perspectiva que estamos trabajando en el proyecto con Marina, con Fernando, Marisa y Guillermo, que somos los que estamos trabajando en este proyecto de innovación docente. Un elemento fundamental es entender que el desarrollo, ¿no?, que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, con la protección de las personas, proteger a las personas del miedo y de las privaciones y de la violencia, no se puede gestionar solamente del ámbito nacional, ¿no? Tendemos a pensar que todas las políticas públicas tienen una visión mucho más estatocéntrica y muchas veces, aunque ahora ya no, nos olvidamos mucho de la importancia de lo local, la importancia de los gobiernos que están cercanos a la ciudadanía, la capacidad que tienen esos gobiernos para promover los derechos, para generar transparencia, para relacionarse con su propia ciudadanía, para entender los procesos que se están viviendo y a veces para ser más capaces de transformarse a medida que se transforman las personas o que surgen elementos nuevos. Y en ese sentido hay una clara apuesta por lo multinivel en la agenda. Por una parte, lo multinivel que tiene que ver con lo que hablé anteriormente, es decir, la necesidad de tener actores multilaterales, organismos multilaterales, organizaciones y cooperación entre estados para gestionar los bienes y los males públicos globales, pero también la necesidad de avanzar en la gestión de lo local, ¿no? En entender que es en esa localidad, en esa cercanía, donde hay muchísimos derechos que se están jugando en la protección de las personas. Y en ese sentido la agenda tiene una clara apuesta por lo local, tiene un objetivo, el 11, que alude a ciudades sostenibles, pero además su forma de planteamiento sí que ha puesto como en valor un protagonismo lo local. Fíjense que la agenda plantea que todos los gobiernos tienen que tener una propia estrategia de desarrollo sostenible. Es decir, como planteó Guillermo ayer, hay 17 objetivos, 169 metas y casi 300 indicadores. Y cada país hace una estrategia y dice, bueno, nosotros vamos a avanzar en estos objetivos, en estas metas, porque es lo que nos parece fundamental y demás. Pero no es cada país, es que cada actor, es decir, cada gobierno debería en principio desarrollar una estrategia local. Y en ese sentido hemos visto muchísimas ciudades, tanto en España como fuera, por ejemplo, en América Latina, muchas, en Europa, en África, que están trabajando para implementar y para desarrollar estrategias, que ya han desarrollado estrategias de implementación de Agenda 2030 y que están haciendo ese seguimiento. Entonces, en ese sentido, esta visión, digamos, multinivel, es decir, que el trabajo por el desarrollo, que al final es el trabajo por proteger a las personas, por fortalecer la democracia, por proteger al medio ambiente del sistema económico que hemos creado, tiene que tener una perspectiva multinivel, ¿no? Donde hayan actores locales, nacionales, digamos, regionales y globales. Y además, dentro de esta visión, también tiene una perspectiva multiactor. Y por eso estamos hoy aquí, porque plantea la agenda
que todos los actores tienen una responsabilidad en la promoción del desarrollo, ¿no? Entonces habla, obviamente, de las empresas. Este tema vamos a volver al final, vamos a volver a este tema. Habla de las empresas, habla de las ONGs, habla de los movimientos sociales, habla de las cooperativas y habla, obviamente, de las universidades, los think tanks. Es decir, todos los actores que están involucrados, obviamente, en los temas de desarrollo, tanto públicos como privados, tienen que asumir un rol en la promoción del desarrollo. Y eso nos hace plantearnos un poco, si es que queremos, si hay voluntad política, porque esto es un evento fundamental. A esto voy a volver también al final de la presentación, retomar estos temas. Y saludos a Wilfredo también, que saludas de Perú. Nos hace replantearnos cuál es nuestro papel, ¿no? Hasta qué punto nuestras instituciones, nuestros organismos de los que formamos parte, realmente están contribuyendo a la promoción de la agenda o estamos reproduciendo una serie de hegemonías, una serie de jerarquías, y hasta qué punto tenemos que transformar nuestra propia acción, transformar la forma en que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Transformar la forma en que damos clase, en que investigamos, en que nos paramos frente a los estudiantes. Por ejemplo, ¿no? Si la agenda plantea que todos somos actores, esto ya es una cosa más mía, si la agenda plantea que somos todos actores en la promoción del desarrollo, que todos tenemos responsabilidad, que todos tenemos que dialogar, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como profesores en estas visiones tan jerárquicas, tan hegemónicas, donde incluso a veces vamos a clase, tenemos un escalón para dar clases encima? Es desde ahí donde se construye, por ejemplo, en un saber común, un saber dialogado. Entonces es una herramienta para que nos replanteemos, ¿no? Un poco nuestro papel en nuestros propios trabajos, en nuestras propias instituciones. Y, por ejemplo, ahora estamos aquí mismo porque es un tema que la universidad se está tomando muy en serio, que muchísimas universidades y facultades están trabajando en diferentes lugares, nosotros más bien desde cooperación y desde la ciencia política. Y bueno, y la universidad nos ha apoyado y nos ha dicho que sí, ¿no? Y además hay todo un servicio de cooperación que ha asumido esta responsabilidad, que es bastante trabajo. Y eso es una puerta que obviamente podríamos haber utilizado igual, pero que ha abierto la Agenda 2030. Y el cuarto elemento, miren, vamos bastante bien de tiempo. Y el cuarto elemento, bueno, estos tres elementos de los que los he mencionado es muy común encontrarlos en mucha literatura. Es decir, seguramente si leéis a autoras y autores que han trabajado sobre la agenda y están trabajando sobre la Agenda 2030, sobre la implementación, la configuración, los planteamientos y demás, vais a ver que estos tres elementos son como muy comunes, estamos más o menos todos y todas de acuerdo en que estos elementos son potencialidades, oportunidades, puertas, ventanas de oportunidad que se nos abren para trabajar en desarrollo, ¿no? Al final, todas las personas que trabajamos en estos temas creemos que el objetivo de la política pública, de la acción pública, es proteger a las personas, es permitir que las personas seamos libres para elegir cómo queremos vivir nuestra vida, permitir que seamos todos iguales y diferentes y que las sociedades puedan aceptarnos, no importa quién queramos, no importa cómo seamos, no importa nuestro color de piel, nuestro género, nuestro sexo, nuestra identidad sexual, sino que la democracia, ¿no? Que construyamos sociedades que nos protejan, que nos acojan y que nos permitan ser libres y que nos permitan construir, perdóname, sororidad, fraternidad, cooperación, ¿no? Entonces, una agenda que nos plantea que son todas las políticas públicas las que se tienen que involucrar, que son todos los actores, ¿no? Que es igual, o sea, que tienen roles y transformaciones todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. Bueno, pues es una agenda que nos abre muchísimas opciones y ventanas de oportunidad. También os digo, y ahora cuando vayamos a los límites, que es una agenda en disputa. Es decir, es una agenda que es resultado de muchísimas negociaciones y muchísimos grupos de poder y diferentes perspectivas y visiones, y se puede interpretar, como lo estoy interpretando yo ahora, de una manera ambiciosa, transversal, incluso radical de transformación de políticas, o se puede interpretar de una manera mucho más tecnocrática, medianamente reformista, de mecanismos, ahora vamos a eso, y por tanto es importante que tengamos espacios de debate, que a veces nos dicen son muy teóricos y
puede ser que tenéis razón, ¿no? Que sea una crítica razonable, pero que tengamos espacio de debate para cuestionarnos qué es de lo que estamos hablando y qué es lo que queremos transformar y lograr. Entonces, lo último que os voy a decir es una interpretación que estamos haciendo aquí también desde el proyecto y también desde ciencia política, donde estamos en mi departamento y demás, porque entendemos que también la Agenda 2030 se puede entender como una apuesta por lo público y la democracia, ¿no? Y con este punto voy a terminar con las potencialidades. Es decir, está claro que la democracia no es suficiente con que sea una democracia, y aquí veo a alguien de Perú, por ejemplo, y hace unos meses tenemos esa experiencia vital, ¿no? La democracia no es suficiente con lo que se entiende como democracia procedimental. Obviamente es necesario una serie de procedimientos, de garantías, son elementos fundamentales, pero digamos las democracias liberales entendidas, si entendemos esas democracias liberales como un sistema procedimental que tiene que ver con una serie de elementos formales que permiten asumir una democracia, pues está claro por la evidencia empírica que tenemos y la experiencia de los países que estamos viendo que eso no es suficiente, ¿no? Dice Derrida, la democracia es una promesa. Bueno, porque era un filósofo y un poeta, entonces se expresaba así. Bueno, ¿cuál es la promesa de la democracia? Pues para cada una de nosotras seguramente sea diferente, pero la promesa de la democracia es lo que estaba hablando hace un rato, ¿no? Es, por lo menos para mí, la inclusión de una sociedad que se ajusta en un sentido amplio. Una sociedad que nos proteja, que nos permita desarrollarnos, que nos permita ser libres para vivir nuestra vida. Hablo de la libertad no como se entiende a veces, sino la libertad para elegir. Y por eso tenemos que tener garantizados, esto es desarrollo humano, Amartya Sen, ¿no? Tenemos que tener garantizados unos elementos materiales para poder elegir cómo queremos vivir nuestra vida, cómo queremos expresarnos, cómo queremos desarrollarnos, y también que nos permita, que nos proteja de la violencia en todas sus formas. Y también que nos acoja, como decía hace un rato, que acoja lo que somos, que no tengamos vergüenza ni miedo por ser quien somos. Y en ese sentido no es suficiente una democracia procedimental, no es necesario avanzar hacia una democracia sustantiva y que avance en derechos y protección para las personas. Y si no avanzamos en ese camino, está claro que vamos a seguir teniendo crisis de legitimidad democrática y vamos a seguir teniendo espacios cada vez más importantes de personas que no creen en la democracia, porque si la democracia no protege a la ciudadanía y beneficia siempre, digamos, a los mismos grupos de poder, evidentemente es normal que la ciudadanía pierda confianza en la democracia. Entonces, si veis la agenda tiene muchos objetivos, o de los 17, más o menos 12, tienen que ver con temas de desarrollo, ¿no? Con promoción de equidad, inclusión social, respeto a la diversidad, protección de las personas, fortalecimiento de la fiscalidad. Y si entendemos como un derecho al desarrollo respirar aire, pues entonces serían los respirar aire limpio, y saber que en 100 años nuestras nietas, nuestras bisnietas van a poder seguir respirando aire limpio. Pues entonces los 17 objetivos tienen que ver con los derechos. ¿Y quién puede garantizar, digamos, los derechos? Pues no hay otro camino que lo público, ¿no? Lo público es el espacio, es mi interpretación, claro, que nos permite realmente generar instituciones, organismos, actores, procesos que permitan acceder a los derechos fundamentales para todas las personas. Y no hay otro camino, por tanto, que fortalecer el Estado, fortalecer el papel protector del Estado y por tanto, promover la democracia, dado que desde la perspectiva de la evidencia, pero también de la mía, no hay mayor legitimador de la democracia que la inclusión, que la equidad, digamos, que la construcción de un mundo, de una sociedad más justa. Y eso serían en términos muy generales, pero bueno, vamos bien de tiempo, las principales potencialidades, oportunidades que nosotros vemos con respecto a la agenda. Así que voy a hacer una pausa un segundito más para saber si hay algo que queréis que repita antes de pasar a los límites y si vamos bien. Muchas gracias. Pues nada, seguimos entonces. Vale. Bien. ¿Cuáles son los límites y las contradicciones? Bien. Yo voy a hacer un análisis... Vale, voy a hacer un análisis primero de unas críticas en las que podemos estar todos de acuerdo, y después voy a avanzar un poquito más desde la perspectiva de la perspectiva crítica
Y así vemos un poco los límites y que a mi juicio o a juicio de los que estamos trabajando en estos temas son los límites de la agenda, ¿no? Lo primero que quiero deciros es que el desarrollo, es decir, la apuesta por el desarrollo, digamos, humano y sustentable, ¿no? La apuesta por la sostenibilidad ambiental o por el desarrollo humano es una apuesta que tiene que ver con la política. Y me refiero a la política tanto como la política, como la gestión de lo común, como la política, como la lucha de poder, que también es una acepción de la política, de lo político, ¿no? Una análisis de las estructuras de poder. Es decir, si yo quiero que todas mis políticas públicas y mis actores trabajen para promover el desarrollo humano por el interés público, trabajen en contra de la vulnerabilidad, de la violencia, esto no es una cuestión técnica, es una cuestión política, de voluntad política. Luego hay una parte que tiene que ver con la técnica, que son los mecanismos, los instrumentos, lo que se llama el know-how, ¿no? La experiencia para poder configurar, desarrollar, transformar las políticas públicas, que tiene que tiene unas complejidades enormes. Pero lo primero que tenemos que ser conscientes es que esto es una cuestión de voluntad política. Si no hay voluntad política, si no hay un compromiso político por la transformación en clave de desarrollo, evidentemente no es posible que se llegue, digamos, a ninguna conclusión, ¿no? O a ningún cambio. Entonces, ¿cuál es uno de los riesgos de esta agenda? Pues lo que están haciendo casi todos los países, ¿no? Es decir, vale, nosotros asumimos la agenda, por supuesto, no hay ningún problema, vamos a hacemos una estrategia de desarrollo sustentable, tenemos un consejo, algunos tienen un ministerio, otros, por ejemplo, España tiene una vicepresidencia que en términos, digamos, institucionales es el logro mayor a los que podemos aspirar, ¿no? Una vicepresidencia, un ministerio de Agenda 2030, de desarrollo, pero en la realidad, no estoy poniendo ningún ejemplo de un país en concreto, ¿no? Y luego, cuando tengo que elegir entre, por ejemplo, reducir la exportación de armas a países que vulneran y violan los derechos humanos y que cometen genocidios en otros países, o cuando tengo que configurar o restringir la capacidad que tienen los actores privados para contaminar, o cuando tengo que regular para redistribuir fiscalmente la riqueza, no tengo ningún compromiso con eso, de nada servirán los mecanismos, los instrumentos y la técnica y la tecnocracia. Entonces, el primer peligro es ese, ¿no? Yo he escuchado muchas personas de muchos países contar lo que hacen, y lo que hacen son mecanismos. Tenemos este ministerio, tenemos este instrumento, ¿vale? ¿Y cuál es la transformación real? Entonces, claro, hay una cuestión también que tengo un compañero que se llama Jorge Gutiérrez de la Universidad del País Vasco que dice que es una perspectiva de encaje, y como se lo escuché hace 2 días me gustó mucho, ¿no? La agenda asume tantos objetivos, tantas dimensiones, que cualquier cosa que tú hagas entra dentro de la agenda, ¿no? Es decir, tú trabajas en una ciudad, sos alcaldesa de una ciudad. Bueno, pues ves todos los objetivos y, bueno, ¿qué estamos haciendo? Esto, vale, esto es lo que estamos haciendo en la Agenda 2030. Es decir, agarras 3, 4 políticas, decís que tenés un instrumento y ya. Y esta es tu compromiso con la agenda, que se hace mucho, he visto muchísimo hacer. Entonces, claro, el peligro es que esto se tome como una cuestión declaratoria. Es, como ya os dije Guillermo ayer, obviamente no es vinculante, y no podría ser vinculante porque ningún país firmaría un compromiso de desarrollo que fuera no vinculante. Y entonces, que sea, digamos, una cuestión declarativa, firmada por 193 países, que los países hagan el examen voluntario de Naciones Unidas, que puedes hacer un examen voluntario, pongan 3 mecanismos y digan, bueno, ya está, ya hemos cumplido con la Agenda 2030. Y que se mantenga, digamos, todo igual, simplemente con una serie de pequeñas reformas y pequeños cambios que no suponen un compromiso con el desarrollo. Eso, digamos, es un límite o un riesgo que tiene la agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Que se puede interpretar como una cuestión burocrática y técnica, y
y no que se puede interpretar, y por eso la agenda es una agenda en disputa, como una transformación, a mi juicio, radical de los problemas y la necesidad de reconfigurar la política pública en clave de desarrollo. Bueno, y además tiene también tenemos que, aparte del hecho de que no es vinculante, también tenemos que tener en claro que es una agenda que por ejemplo, yo digo que la agenda es una apuesta por la democracia, pero quiero decir que la democracia no está en ningún objetivo de esta agenda, porque hubo países que de manera, digamos, clara se opusieron a que la visión del desarrollo estuviera, digamos, linkeada a la perspectiva de la democracia. Entonces ahí lo que veis es lo siguiente, es una agenda que está influenciada por diferentes intereses. Entonces, por ejemplo, eso hace, el hecho de que sea un agregado de diferentes intereses hace que muchas veces la agenda sea contradictoria. Voy a poner otro ejemplo. La agenda plantea que es necesario trascender hacia un consumo, una producción y un consumo responsable. Bien, eso es, ya ese objetivo es un cambio, pero literalmente radical en las formas que tenemos de centrar la economía, ¿no? Y de entender los procesos productivos, los procesos comerciales, los procesos financieros. Bien, y en otra parte dice que hay que promover el crecimiento económico sostenido y sostenible y el comercio internacional. Bien, no. O una cosa o la otra. Es decir, yo no puedo transformarme hacia una producción sostenible y asumir que puedo seguir creciendo económicamente de la manera que lo estamos haciendo todos los países, porque ambos objetivos son incompatibles. E invisibilizar esa contradicción de manera deliberada es negar la evidencia empírica que demuestra que las bases del sistema productivo económico que tienen que ver con el consumo y con un consumo insostenible e innecesario tienen que ser transformadas. Entonces, claro, esa agregación de intereses y de visiones que se pone en la agenda hace que al final la agenda tenga unos objetivos que muchas veces son contradictorios, pero no es solo que sean contradictorios, sino que se invisibilizan los conflictos. Es decir, y ahora voy a ir digamos, a la crítica que yo tengo más compleja con respecto a esta agenda, ¿no? Digamos, si yo, como decía, ¿no? El desarrollo es un problema político, no técnico, y por tanto es un problema de relaciones de poder. Entonces, la dimensión conflictiva de la vida social, de la vida política, es una dimensión necesaria e ineludible. Cuando yo quiero una transformación, esa transformación supone problemas y conflictos, porque ahora voy a explicar, supone cambiar las relaciones de poder. Ahora, invisibilizar, asumir que esos conflictos no existen, que es posible avanzar en comercio, avanzar en crecimiento, avanzar en producción y a la vez es posible avanzar en sostenibilidad, es no asumir la realidad empírica de lo que estamos y deliberadamente invisibilizar un conflicto que lo que vas a hacer es simplemente reproducir, digamos, que la realidad siga expresando tal cual se expresa. Entonces, ahora voy a ir a la última crítica que tengo con respecto a esta agenda, que es una crítica un poco más polémica, pero bueno, yo os cuento mi trabajo, hace mucho tiempo que investigo los temas de desarrollo sostenible, hace mucho tiempo que investigo los temas de la agenda, y claro, cualquier realidad siempre es una construcción y cualquier perspectiva siempre es subjetiva, entonces yo voy a hablar desde mi subjetividad en los temas que trabajo. Bien, yo creo que esta agenda que está en disputa tiene un problema fundamental y es que invisibiliza, no sé si de manera deliberada o no, pero invisibiliza un conflicto radical que hay en el planteamiento. Y es el conflicto que hay entre el desarrollo humano sostenible y, digamos, el sistema económico capitalista transnacionalizado que hemos construido. Porque la agenda plantea poner en el centro de la acción política a las personas, a la prosperidad y al planeta, ¿no? Entre los tres lugares. Y dice, bueno, todas las políticas, todos los actores, todas las transformaciones tienen que ir centradas en poner en el centro a las personas, al planeta y a la prosperidad. Bien, pero hay una cosa que no dice, y es que el centro del sistema político ya está ocupado. El centro del sistema político no es un lugar
que, como diría Heidegger, no es la nada, está ocupado, y está ocupado por el capital, y por eso el sistema se llama capitalista, y por eso el crecimiento económico es el indicador máximo para ver el bienestar de los países, y por eso son las relaciones económicas y productivas las que definen los sistemas de jerarquías y de hegemonías que nos constituyen como sociedades y como organizaciones humanas. Entonces, si mi planteamiento es que quiero centrar una cosa, lo que tengo que asumir es que ahí hay un conflicto político. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, el cual he investigado, o sea, la dinámica del sistema capitalista de manera natural, una dinámica que prioriza, amplía los espacios del mercado, propone la reducción de los espacios públicos, asume la transnacionalización global, las cadenas globales de valor, y entiende que la dimensión que se visibiliza, que la dimensión que existe, que la dimensión que se analiza es la dimensión económica, y que un sistema es económico solamente si genera actividades, digamos, monetizables, y por ejemplo el cuidado de la vida, el cuidado que hacemos las mujeres en general de manera, digamos, privada, eso no es trabajo, eso no es economía para el sistema, ¿no? Eso es una cosa invisible que no existe. Bueno, existe y es la base de la vida, el cuidado de las personas, porque ninguna de las que estamos aquí, ninguna persona que está aquí ha llegado individualmente a estar aquí, ¿no? Todos y todas necesitamos de cuidados para sobrevivir. Porque el ser humano necesita cooperar para sobrevivir y para existir. Y entonces, yo creo que la agenda asume que es posible, digamos, mantener el sistema tal cual está, avanzar en un sistema capitalista de crecimiento económico orientado al capital, que entiende que la única dimensión fundamental es la dimensión económica, que invisibiliza el resto de dimensiones ambientales, culturales, políticas, sociales y el cuidado de la vida, que es posible avanzar en ese sistema y avanzar en sostenibilidad, en derechos humanos, en equidad de género, en igualdad, en equidad, y en la lucha contra la pobreza y la vulneración. Y yo creo que un análisis relativamente ecuánime de la dinámica de los mercados, la dinámica del capitalismo, las narrativas que estructuran ese sistema, la prioridad del sistema económico sobre las otras dimensiones, deja muy claro que para avanzar en desarrollo humano sostenible hay que reconfigurar al menos, no digo trascender el capitalismo porque eso ya sería teoría crítica, donde me voy a meter, pero hay que reconfigurar, hay que intervenir, digamos, radicalmente los mercados para crear economías sostenibles, equitativas y demás. Y creo que este elemento que es fundamental en entender las relaciones de poder, y porque la agenda dice, estamos en un sistema insostenible, estamos en un sistema que genera pobreza, porque genera desigualdad. ¿Y por qué estamos? Eso no te lo dice. ¿Por qué hemos llegado a esta insostenibilidad? ¿Por qué tenemos más de 1.000 millones de personas en la pobreza, cientos de millones de personas que pasan hambre, niños y niñas que mueren por enfermedades que son totalmente tratables? ¿Por qué? Porque avanza la precariedad, como dice, porque avanza la vulnerabilidad. Porque si no entendemos por qué, pues no sé si lo podemos reconfigurar. Entonces es ahí donde, a mi juicio, que es lo que ha hecho siempre la teoría del desarrollo, de manera, no sé si deliberada o no, se asume que es posible avanzar en las dos cosas y por tanto se invisibiliza que hay un conflicto de poder estructural en las sociedades y que los límites para avanzar en desarrollo sostenible tienen que ver con esas relaciones de poder. Y se plantea, por tanto, que el tema del desarrollo, es un tema, digamos, tecnocrático, de mecanismos, de procesos, y que se pueden lograr ambas cosas. Y yo creo que no. Creo que el sistema ha demostrado cuáles son sus estructuras, que son patriarcales, son racistas, son colonialistas, son nacionalistas, son, por supuesto, economicistas y son mercantiles. Y que esa estructura genera justamente insostenibilidad, genera violencia hacia la naturaleza, genera pobreza y genera desigualdad. Y que en tanto nos cuestionemos esas estructuras, al menos cuestionarlas, para ver las relaciones de poder que se establecen a partir de ahí y cómo a partir de ahí se establecen los actores y los procesos, si no somos capaces de conflictivizar eso y de verlo, no podremos nunca
avanzar realmente en desarrollo humano sostenible, ni avanzar en el elemento básico del desarrollo, que es la posibilidad de construir un mundo donde nadie, como dice la agenda, queda atrás, y un mundo donde todas las personas tengamos derecho a ser libres y a ser felices. Bueno, y hasta aquí nos ha quedado un montón de tiempo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Natalia, por tu magnífica presentación. La verdad es que se han quedado has planteado muchos aspectos, muchos puntos en los que podemos ahora iniciar este espacio, ¿no? de reflexión, de comentarios, puntos muy interesantes, ¿no? Desde, señalando así un poco brevemente, ¿no? Que no existen soluciones nacionales a problemas globales, esa visión cosmopolita y transversal de la agenda, también la apuesta por lo multiactor, multinivel, y por lo local, y que todos debemos asumir un rol importante en la agenda, ¿no? Bueno, no me quiero extender tampoco mucho, pero solamente un poco señalar esos aspectos que podríamos ahora iniciar, con los que se podría iniciar este debate, ¿no? También, por supuesto, cuando has hablado también de los límites, ¿no? Que tienen las contradicciones, ¿no? Desde todo el tema del sistema que tenemos, patriarcal, nacionalista, mercantilista, economicista, ¿no? Lo cual genera una desigualdad y una pobreza tremenda, ¿no? Y esa necesidad que has dicho ahora al final, ¿no? De que tenemos que cuestionar todas estas estructuras, ¿no? Si queremos avanzar en el desarrollo humano sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues si les parece, podemos iniciar el debate, este espacio para comentar todas lo que le ha suscitado esta intervención de Natalia. Si les parece, en la derecha tienen el espacio para ir apuntando sus preguntas. Yo trataré de ir dándole la palabra y que Natalia pueda contestar a todas ellas. Vamos a ver, María Teresa Pérez pregunta si la agenda se presenta como una alternativa para el desarrollo distinto al capitalista que ha ocasionado desastres sociales y ambientales. Y somos capaces de crear un nuevo sistema sin caer en un comunismo enmascarado que tampoco ha demostrado ser sostenible. Tendrías que darle al micrófono. Tenía el micrófono apagado para no... Perfecto. Vale, sí. Pues contesto. Voy a ir a las preguntas para contestarle a María, que no me acuerdo su María Teresa. Vale, sí. María Teresa, yo te contesto desde mi perspectiva, desde lo que yo investigo, y a partir de ahí, bueno, podemos, o sea, que no pretendo imponer para nada mi perspectiva, ¿no? Bueno, primero yo creo que el comunismo entendido, que se ha puesto en práctica, entendido como un sistema totalitario, donde no había libertad para que las personas pudieran efectivamente ser lo que querían ser, un sistema patriarcal, machista, un sistema, heteronormativo y demás. Yo creo que eso no es la sociedad que plantea el desarrollo humano sostenible, las teorías del desarrollo humano sostenible, ni tampoco, digamos, las teorías postdesarrollistas, que son teorías críticas que sí trascienden al capitalismo, que me parece que tienen que ver con tu pregunta, como el que yo trabajo mucho, me gusta mucho, os la recomiendo algún día si queréis leer ecofeminismo, la decolonialidad, el buen vivir, ¿no? Son perspectivas. Entonces, digamos, el tema del comunismo es una cosa que por lo menos en el ámbito que yo trabajo, no se plantea. Otra cosa es una perspectiva comunitaria en algunas políticas y perspectivas, ¿no? Ahora, contestándote a la primera pregunta, la agenda en ningún momento y bajo ninguna circunstancia y en ningún lugar, de ningún horizonte cognitivo ni analítico, se pretende superar el capitalismo, para nada. La agenda es una agenda que se enmarca dentro del sistema capitalista de crecimiento económico tal cual lo conocemos. ¿Cuál es digamos, entonces acá hay dos interpretaciones, que yo os digo, la agenda está en disputa a mi juicio, ¿no? Una interpretación, digamos, ambiciosa, que yo considero que es interesante y por la que yo abogo, a pesar de que a lo mejor me va más la teoría crítica, sin embargo, cuando analizo las políticas, esto es lo que es, entonces la realidad también hay que saber gestionarla, ¿no? Por lo menos cognitivamente. Entonces, hay una perspectiva que dice, mirad, el capitalismo tiene unas dinámicas que tienden a la insostenibilidad ambiental, que tienden, esto es muy largo de explicar esta parte, pero voy a darla como
que tienden a la desigualdad de género, porque el sistema capitalista se basa en que haya un grupo de mujeres, digamos, una población que asuma de manera gratuita, privatizada e invisible los trabajos de cuidado sobre los que se sostiene la vida, digamos, va naturalmente a generar problemas de derechos humanos y sociales, porque en tanto la ganancia es digamos, su orientación básica, va a generar sistemas, digamos, de empleo precarios y vulnerables. Y luego esto es un análisis un poco más complejo, entonces, y luego el capitalismo puede generar problemas con la legitimidad democrática y de bueno. Pero podemos decir, ¿no? Y entonces, naturalmente el capitalismo va hacia ahí, y lo que nosotros proponemos, que es lo que yo creo que podríamos interpretar de la agenda, es, bueno, bien, el capitalismo muy bien, pero hay que intervenir para que sea un capitalismo, digamos, intervenido. Entonces, parar la natural dinámica que tiende a la insostenibilidad ambiental, a la desigualdad, a la precariedad, y vamos a desarrollar políticas, procesos, intervenciones que permitan, digamos, parar esta dinámica del capitalismo para redistribuir, para proteger y para asegurar la sostenibilidad. Yo creo que eso es una interpretación ambiciosa, pero creo que es lo que plantea la Agenda 2030. En ningún caso plantea superar el capitalismo, para nada. Nadie, nada. Ahora, hay otra interpretación que yo considero que es la que está, que es mucha menos ambiciosa, que dice, bueno, vale, vamos a hacer unos instrumentos, unos mecanismos, unas transformaciones más o menos, pero no vamos a ir a lo cardinal, ¿no? De lo que era lo que... Y eso, vamos a hacer una estrategia, vamos a cambiar 3 mecanismos y a partir de ahí vamos hacia la Agenda 2030. Entonces yo creo que esas dos interpretaciones, una, digamos, más cosmética, más estética, y otra más radical en el sentido de intervenir más en las políticas, están en disputa. Creo que obviamente la hegemónica es la primera, pero ninguna de las dos pretende trascender el capitalismo. Entonces yo voy a comentarles una cosa que hemos discutido mucho. A mí, como docente, como persona, como madre, como mujer, como persona que salgo a caminar por el campo, me va más, digamos, las teorías postdesarrollistas y postcapitalistas, porque son teorías que plantean, por ejemplo, una relación diferentísima con la naturaleza. La naturaleza no son recursos naturales. La naturaleza es parte del ser, de lo que somos, y estamos integradas nosotras a la naturaleza, y de la tierra venimos, a la tierra iremos, ¿no? Entonces, digamos, a mí me va más intelectual y casi emocional y casi en mi ser todas esas teorías, que son las que me gustan trabajar. Pero creo que en el momento en que estamos de relaciones de poder y de estructuras, lo que tenemos que abogar es por la interpretación o sea, tenemos que abogar por la agenda, que con todos los límites que tiene para la transformación, sí es una agenda que tiene todas esas potencialidades. Y es una agenda que plantea, digamos, un cambio en las políticas que implementamos. Entonces, no sé si te he contestado todo lo que me has preguntado, pero bueno, lo he intentado. Sí, gracias, Natalia. José Ramón Rodríguez te quiere preguntar cuál sería, como a tu juicio, el top 3 de los ODS. Uy, José Ramón. Es una pregunta. Sí. Que no me corto, que no me duela, ¿no? Como se suele decir. La verdad que te voy a decir, voy a abrirlos de vuelta, porque nunca me lo he planteado. Bueno, si tuviera que elegir, digamos, 3, que me lo estoy haciendo ahora mismo, yo diría que a mí los que me parecen que son más, digamos, más transformativos son sobre todo los que tienen que ver con el cambio del sistema productivo, ¿no? Entonces, no sé si creo que la producción y el consumo responsable, que es del que hablaba, el 12, ese supondría directamente una transformación. Mirad, hay toda la teoría crítica, el postestructuralismo y demás, ¿no? Hablan de cómo, esto lo digo, tiene que ver, no me estoy yendo. Hablan, ¿no?, de cómo se generan, como diría Foucault, se generan sujetos sujetados, ¿no? O sea, cómo nos sujeta el poder para que formemos parte de un sistema supuestamente normal y para que entendamos que esto es normal y esto no y demás. Entonces, todos te van contando cómo durante muchos siglos
el poder nos sujeta, y nos sujetaba y nos sigue sujetando a través de la violencia, no de la coacción, digamos, de la amenaza, de la violencia y la coacción. Y cómo esa amenaza de que pueden terminar con tu vida o te pueden torturar, o, te genera un sujeto, ¿no? Un sujeto sujetado. Y cómo ahora eso ha cambiado, ¿no? Y cómo nos sujetan también a través de la seducción, de la maravilla, del deseo. ¿Y cuál es el deseo? El deseo de consumir, de tener, de ser, ¿no? Si veis, prendéis la tele, yo en mi vida anterior estudié publicidad y marketing, para que vean lo que puede la sociedad. Por supuesto, ya luego, ¿no? Y ahí, o sea, y no hay nada que pueda peor humor que poner la tele, porque tú ves los anuncios, ninguno te vende un perfume, todos te venden la libertad de usar un perfume, la libertad de subirte a un coche, te venden el ser diferente, eso se vende mucho, ¿no? El ser, parece que si te comes, yo qué sé, un Kinder Sorpresa, vas a ser rebelde, ¿no? En el gimnasio de mi casa dicen, tú lo puedes hacer porque ellos, aparte en inglés, ellos dicen que no puede. ¿Quién dice que no puede decir? Toda esta narrativa de que puedes ser valiente y diferente y único y seductor y cómo consumiendo, ¿no? Consumiendo. El consumo, el fetiche de las mercancías, es una herramienta poderosísima de sujeción y de poder. Y claro, plantearnos cambiar la producción y el consumo no es solo cambiar todo el sistema productivo económico global, nacional, local, es cambiar la narrativa y la relación que estamos y seguimos construyendo. Bueno, hablo por mí, yo todos los días con el consumo y con todos esos ideales del ser. Entonces, quizá por ahí diría yo que el 12, entiendo que quizá, podemos hacer acción por el clima, pero bueno, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Claro, la agenda lo planteé como la agenda. La teoría del desarrollo sostenible, estoy viendo no pasarme el tiempo, la teoría del desarrollo sostenible es una teoría antropocéntrica, que dice lo siguiente: ¿por qué tenemos que utilizar de manera sostenible los recursos? Porque entonces, si el desarrollo es libertad y son opciones, la opción de respirar aire puro es una opción que tengo que tener yo, tiene que tener mi hija, mi nieta, mi bisnieta, ¿no? Entonces, desde ahí se posiciona y dice, bueno, vamos a trabajar por la vía submarina, por los ecosistemas, por la acción por el clima. No se plantea decir, oigan, y esa idea que tenemos de que somos seres superiores y por eso, ¿no? Y por eso comemos como comemos, vivimos como vivimos, por eso entendemos que todos los seres vivos son recursos, y en fin, no nos planteamos de dónde viene esa idea, esa narrativa, esa ilusión de que somos superiores, ¿no? Lo asumimos. Pero entonces, incluso de ese lugar antropocéntrico, es evidente que la agenda de una marcada apuesta por la sostenibilidad, por una cuestión muy sencilla, porque los datos científicos son incuestionables. O sea, vamos hacia el colapso ambiental. No sabemos qué aire vamos a respirar en 100 años. Y esto es una evidencia empírica tras otra, y científicos y científicas firman 15.000 cartas y las publican en Science, y seguimos igual. Entonces, quizá, el objetivo 15 tiene que ver con los ecosistemas. Y bueno, y quizá, ¿no? el 16, que tiene que ver con la paz, con la justicia y con las instituciones. Vale, yo acá voy a hacer también una otra crítica. Mirad, el tema de la democracia, de legitimar la democracia, de fortalecer la democracia en la agenda es un objetivo que, como os conté, de manera deliberada, ¿no? se sacó, porque hay países que no voy a nombrar, pues que sabéis que son extremadamente poderosos, que no están de acuerdo con esta perspectiva. Pero a mi juicio, no hay otro camino para realmente promover el desarrollo si no es a través de la apuesta por generar instituciones, por generar espacios políticos, como lo entendía Aristóteles, ¿no? De entender la política como la gestión de lo común, de lo que es de todas y todos, y cómo vamos a organizarnos en común, y cómo vamos a generar instituciones que nos permitan vivir en común. Y cómo, y esto tenía que ver con otra pregunta que surgió un comentario, vamos a redistribuir esas oportunidades.
Hay una perspectiva que me lo planteó alguien en el chat, que efectivamente que hay muchísimos autores y autoras, sobre todo autores, que dicen, no, el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. Si no hay pobreza, no hay problema. Bien, eso es una perspectiva, digamos, de agencia. Es tú, para analizar un problema, ves la agencia y decís, bueno, ves el problema, pero no ves la estructura, ¿no? Yo soy más estructuralista, entonces yo creo que la pobreza no es el resultado de una desigual distribución de opciones económicas, sociales, políticas y de poder. Es decir, que la pobreza es una consecuencia de la desigualdad y no que la pobreza es una cuestión generada de manera automática, individual e independiente. Igual que creo que el discurso del emprendedor, de la meritocracia, que nos dice que si nosotras hoy en día, hoy acá estamos aquí, a lo mejor porque tenemos unos trabajos, tenemos tiempo para estar discutiendo sobre estos temas, por tanto, somos personas privilegiadas, y esta visión nos dice que somos privilegiadas porque hemos estudiado, porque nos hemos esforzado, porque nos lo merecemos. Bueno, yo soy más estructuralista, creo que estamos acá porque hemos tenido familias, hemos tenido amigos, hemos tenido quien nos cuidara, quien nos diera amor, quien nos diera oportunidades. Y hay millones de personas en el mundo que no lo tienen y por eso no están aquí. Entonces, en mi perspectiva, que me lo plantea alguien, sí que es más estructural, ¿no? Es más estructural de entender que son las estructuras las que generan luego las violencias o las oportunidades y que es desde ahí que hay que trabajar, no solamente de las perspectivas individuales, porque claro, una perspectiva individual, pues yo no entiendo los problemas desde ese lugar. Uy, cómo me enrollé. Sí, tenemos todavía unas cuantas preguntas, Natalia. Continúo. Belén Andrés Segovia te pregunta, le gustaría preguntarte, ¿qué papel ocupa la Agenda 2030 respecto a la responsabilidad social corporativa en Europa y en América Latina? Vale. Bueno, yo os digo, este es un tema bastante polémico, no soy experta en programas, en análisis de programas de responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero creo que esta perspectiva es muy interesante, la pregunta, porque creo que tiene mucho que ver con lo que tratamos también con el tema de la coherencia de políticas, ¿no? Yo conté al principio eso. Cuando nosotros empezamos a trabajar en coherencia, yo hice mi tesis sobre eso, nosotros decíamos, mirad, yo estaba estudiando, porque era otra época de mi vida, a los países, entre comillas, ricos, ¿no? Entonces estaba estudiando Suecia y España, y también estudiamos Alemania, Inglaterra, y yo decía, vale, no nos hablen de lo que hacen en cooperación, porque la cooperación que hacen con los países en desarrollo es una política muy limitada, entonces es una política importante, si estamos en el servicio de cooperación ahora, ¿no? Pero no puede ser el único indicador. Decime qué estáis haciendo en comercio, en migraciones, en cambio climático, para ver si tu aporte al desarrollo es sostenible o no es sostenible, ¿no? Porque de nada me sirve tener una política de cooperación súper eficaz si al mismo tiempo tengo una política, por ejemplo, de comercio o agrícola o de sostenibilidad que es totalmente contraproducente con el desarrollo. Entonces, cuando nosotros hablamos de coherencia, decíamos, vamos a ampliar la mirada y analizar todas las políticas públicas que hacen los países, ¿no? Entonces, Suecia tiene una política de cooperación fantástica, muy buena, y una política de exportación de armas también fantástica, pues no. Entonces, su compromiso con el desarrollo no es tal. Vale. Entonces, eso me hace acordar un poco al debate de la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa es un instrumento que las empresas utilizan de manera, digamos, discrecional, que puede tener un impacto muy importante en la lucha, por ejemplo, contra la pobreza, la promoción de la sostenibilidad, pero que no es vinculante, que puede tener, igual que la cooperación, digamos, objetivos también que tienen que ver con la visibilidad, con la gestión de la marca, con el posicionamiento, con la segmentación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a las empresas no hay que preguntarle qué hacen con la responsabilidad social. Bueno, se puede trabajar desde ahí. A las empresas hay que ver cuál es su papel en la sostenibilidad ambiental, cuál es su papel en la transnacionalización del desarrollo, cuáles son los salarios que paga, los convenios colectivos que firma, hay conglomerados en América Latina que están promoviendo el extractivismo. Y a mí me hace gracia porque la otra vez vi un tuit que decía, ¿por qué Greta Thunberg no ha cuajado en América Latina? Porque a los defensores y defensoras de la naturaleza de América Latina no los critican, los asesinan, literalmente. ¿no? Entonces, a mí lo que me importa de las empresas
es que sean, y ahí hay un conflicto de poder, es que no es que hagan responsabilidad social corporativa, sino que no estén en paraísos fiscales, que no tengan sus sedes en paraísos fiscales para no pagar impuestos y para de esa forma no permitir que haya dinero para políticas públicas y para lucha, por ejemplo, contra la pandemia. A mí me interesa que asuman unas visiones ambientales que no hagan, que no externalicen la degradación de los recursos naturales a otros países. Me importa que generen espacios, digamos, dignos para que la gente tenga sueldos dignos y para que puedan compatibilizar sus derechos humanos y sus derechos laborales y también su vida, ¿no? Y su crianza. Es decir, me importa el core, el centro de lo que hacen. No tanto la responsabilidad social corporativa, que vuelvo a repetir, puede ser un instrumento, puede ser interesantísimo, pero creo que lo que hay que analizar es a las empresas en general, de manera transversal, global. Muy bien. Ana Hernández plantea que si bien podría considerarse que, en cierto modo, las revisiones nacionales voluntarias son una cuestión de maquillaje, el tener que exponer ante los demás lo que cada país hace, plantea si no puede ser un instrumento útil y eficaz de promoción de esas transformaciones que requiere la aplicación de la Agenda 2030. Sí, ¿cómo se llama la chica? Ana Hernández, perdón. Ana, vale, gracias por tu pregunta, porque aparte estos momentos sirven como para matizar, ¿no? Lo que digo, porque claro, soy muy apasionada y soy muy crítica, como veis, entonces está bien matizar. A ver, yo no quise decir que todos los mecanismos y las institucionalidades que tienen con la agenda, desde tener ministerios, vicepresidencias, consejos de cooperación, informes, hasta el hecho de tener unas Naciones Unidas, que con todos sus límites es el organismo multilateral, digamos, por excelencia, donde están representados todos los países, donde se ha avanzado en la teoría del desarrollo, por supuesto que eso es fundamental. Y los exámenes voluntarios, efectivamente, igual que la agenda, aunque son discrecionales, por supuesto que es una oportunidad. Primero, porque el hecho de ir a un examen voluntario supone que tú tenés que hacer un diagnóstico y por tanto tenés que parar, mirar tus políticas y ver qué estás haciendo. Es un momento de reflexión que, bueno, que puede ser un maquillaje o no. ¿No? Yo siempre digo el diagnóstico fundamental, porque esto es muy de la práctica política, ¿no? Si yo agarro una política y digo, bueno, mi política de sostenibilidad de 0 a 100 está en 0, porque es un desastre, a mí me parece una excelente noticia, en el sentido de que soy capaz de ver lo que está pasando, es decir, bueno, estamos en un desastre, porque desde ese lugar se puede hacer todo. A lo mejor pueden ser 5, pueden ser 10, 20 o 2. Ahora, ¿cuál es el problema cuando yo digo, la política es 0? No, si está, la política estamos en 50. Es decir, yo lo he visto, he investigado, y cuando me han dicho en la cara, lo he visto en presentaciones, cuando hay una política que realmente, por ejemplo, la perspectiva ambiental es un desastre, y yo digo que está bien, porque tengo un interés político o lo que sea. Claro, desde ahí no se puede hacer nada. Primero porque no me importa la realidad, el estilo Trump, que ahora está muy de moda, esto de que no existe la realidad, las fake news y demás, y porque me interesa más, digamos, la comunicación que la transformación de la política, ¿no? Entonces, lo primero que tienen los exámenes voluntarios es que te dan la oportunidad a un país para mirarse y para ver todas las políticas, cómo afectan, y eso ya es un paso enorme. Siempre se puede que sea una oportunidad perdida, pero después es una gran oportunidad. Y después hay que plantear lo que se ha hecho y proponer cosas de futuro. Por tanto, tienes toda la razón que es un espacio de oportunidad, de aprendizaje y que pueden ser, y que es lo mejor que tenemos dentro de lo que tenemos ahora. Es decir, la agenda es así y no podía ser de otra manera, no podía ser vinculante. Es no vinculante, fenomenal. Yo os vuelvo a repetir, yo creo que es una buena oportunidad y que tenemos que disputarla y que pretender, con todos los límites de los que he hablado y todas las críticas que he hablado, creo que tenemos que disputarla y pretender transformar la realidad. Y que, por tanto, el Foro de Naciones Unidas, los instrumentos, los ministerios, todo lo que sea compromiso con eso, tenemos que promoverlo y apoyarlo. Claro que sí. Miriam Jiménez reflexiona, plantea que el impacto que va a tener la gente, la ciudadanía, pues que se puede generar cambios desde abajo. Y en ese sentido, pues te pregunta si la ciudadanía, como promotora de esos cambios que puede generar la agenda, cómo se podría hacer, cómo podría la ciudadanía promover estos cambios que puede generar la agenda.
Bueno, ¿quién era Marta? ¿Cómo se llama? Miriam. Vale, gracias por la pregunta, Miriam. A ver si te puedo contestar. A mí me preguntan, yo siempre digo, no sé si te puedo contestar. Porque, a ver, no sé, vamos a ver. Yo, obviamente, mi experiencia estudiando desarrollo y viendo es que los cambios y las transformaciones siempre no. La mayoría de los casos surgen desde abajo. Es decir, es la movilización social, es la cooperación, es las personas muchas veces activistas que dedican su tiempo, su espacio, su energía, ¿no?, a transformar el mundo, las que logran transformar la sociedad y que los derechos se han ido conquistando desde abajo. Es decir, que es la ciudadanía, la sociedad civil organizada o no organizada la que ha generado esos derechos. Por ejemplo, veamos lo que ha logrado el movimiento feminista, ¿no? Y por tanto, claro, no lo he mencionado y tenés toda la razón, porque claro, son agendas estatocéntricas y demás, pero evidentemente la sociedad civil es el motor del cambio. Yo creo que esta agenda, claro, ahí siempre tenemos el problema de qué es la sociedad civil, ¿no? Porque la sociedad civil es un espacio muy amplio, entonces yo diría que si entendemos sociedad civil, si entendemos sociedad civil como aquel espacio que no es ni el mercado ni el Estado, y que además funciona como espacios de contrapoder, ¿no?, como los movimientos de contrapoder, los movimientos feministas, ecologistas, decoloniales, que plantean, digamos, visiones mucho más cooperativas, que plantean visiones comunitarias, que plantean otra relación con la naturaleza, yo creo que esa sociedad civil está mucho más allá de esta agenda. Es decir, que es mucho más transformadora, mucho más inspiradora y mucho más humana y con una apuesta realmente por construir un mundo mejor que lo que es esta agenda. Es esos espacios, ¿no?, y de los cuales yo he aprendido y seguiré aprendiendo muchísimo. Y luego está, digamos, lo que más entendido como la opinión pública, y ahí creo que capaz que va más tu pregunta. Efectivamente, aquí hay un trabajo que tenemos que asumir. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que tenemos que empezar a trabajar en la conciencia, en construir ciudadanía crítica, en generar espacios de crítica, de preguntas, de cuestionamientos, ¿no? Y sí es cierto que en ese sentido la agenda puede ser un buen instrumento para empezar a hablar con la opinión pública, con los sujetos que estamos sujetados por todos esos sistemas, de que hay que construir otro mundo, de que hay que tener una visión que trascienda tus fronteras nacionales, de que hay que entender la pobreza, la desigualdad, la violencia como amenazas globales. Y ahí tenemos un papel, digamos, o tienen un papel los actores de la sociedad civil, digamos, los movimientos sociales, las ONG, las universidades, las cooperativas, y también podría tener un papel los propios gobiernos, ¿no? Si están comprometidos con la agenda, pues pueden tener un papel también importante de difusión de los objetivos de la agenda. No sé si he contestado todo lo que querías, pero bueno, te he dado más o menos la perspectiva. Muy bien. Pedro Antonio Luján plantea una pregunta que, si bien yo creo que mejor se puede responder mañana, porque habla del papel de la universidad en la agenda. Sí, él te plantea si podrías dar una breve pincelada sobre cómo pueden las universidades incorporar los ODS en los planes de estudios del grado. Pedro, mira, mañana vais a tener el final del webinar, que esperamos de todo corazón, todos los que estamos aquí, que os esté sirviendo y esté siendo interesante. Vais a tener la suerte enorme de tener a Marisa Ramos y a Fernando Calles, que van a dar ese seminario, y ahí vais a poder hablar tranquilamente del papel. Nosotros, de hecho, va a ser un poquito nuestro proyecto de innovación docente, y muchas de las cosas que estamos haciendo es justamente eso, cómo integrarnos a la investigación, a la docencia, todos estos temas. Y habíamos, quizá lo que nos quedó pendiente, pero claro, somos muchos y muchas y no sabemos. Por ejemplo, habíamos pensado quizás hacer un banco de prácticas, de cómo trabajar con los alumnos y las alumnas estos elementos, ¿no? Prácticas que nosotros hacemos y cosas así. Pero como mañana lo vais a ver mucho más claro con Marisa, lo dejamos para mañana, si te parece. Muy bien. José Ramón Rodríguez plantea varias cuestiones y varias reflexiones, entre ellas que él plantea que, según Steve Pinker, la desigualdad no es criticable por definición. Ya se lo contesté a José Ramón. Exacto. Sí. Además, también te plantea que, por ejemplo, que qué hace la ONU para hacer que lleguen placas solares, por ejemplo, a un pueblo rural en Benin o Nigeria, así como móviles, plantas de depuración, etcétera. No, claro. Con José Ramón, o sea, esta visión, a ver,
toda la razón de que esta visión es multinivel y que la ONU obviamente no puede solucionar problemas locales y globales y que el desarrollo trasciende obviamente, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ver en ese sentido, creo yo, desde mi perspectiva, que obviamente puedo estar equivocada y creo siempre que he ido dando clases y no dando clases y cada vez lo creo más y me hace más feliz que al final cuando planteamos temas, lo que estamos planteando son opiniones, ¿no? Y que son solo opiniones. Y a veces veo en el debate político cómo uno confunde la opinión con la identidad. Es decir, yo pienso, yo qué sé, no sé, que a Trump le robaron las elecciones, esto lo veo mucho en ciencia política, ¿no? Y me identifico con esa opinión hasta tal nivel que esa es mi identidad. Entonces, si tú me decís que Trump le robaron las elecciones, que no le robaron, para mí me estás cuestionando mi identidad, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando alguien me dice que no es feminista. Y yo veo cómo me identifico con el feminismo y lo vuelvo parte de mi identidad y me enojo y al final nunca soy capaz, al final digo, es solo una opinión, no es el ser. Somos seres que tenemos opiniones diferentes y podemos dialogar. Entonces, eso me ayuda mucho, sobre todo como profe, ¿no? Para no plantear desde una hegemonía, porque no. Entonces, yo os he planteado una perspectiva crítica, sobre todo al final, y puedo ser mucho más crítica, de hecho, el tema de la agenda, ¿no? Pero es cierto que la agenda necesita, por supuesto, programas, políticas a escala local, a escala nacional, que necesitan de la iniciativa privada, que creo que va por ahí tu pregunta, que necesitan de la colaboración entre intereses privados y públicos, que necesitan de tecnología, totalmente de acuerdo. El tema ahí, ¿no? Yo creo que ahí, si ponemos en el centro el desarrollo sostenible, si tenemos que poner en el centro políticas públicas, si tenemos que poner en el centro la sostenibilidad del medio ambiente, el trabajo por el desarrollo y no, digamos, voy a sacar la presentación, me acabo de dar cuenta que no es necesario, y no, digamos, el capital en el centro o el lucro y demás, ¿no? Me refería a eso, pero bueno, como te decía, es solo una opinión o es solo una perspectiva. Lo hago con toda honestidad y lo investigo y a esto me dedico, pero bueno, pero son opiniones, nada más. Sara Priego pues, comenta que cree que coincide contigo aunque nuestros gobiernos no van a poner en duda el sistema económico capitalista y que no van a afrontar el conflicto aunque se tengan ganas. Entonces plantea que qué se puede hacer. Tal vez a partir de lo local podemos tomar fuerza. Bueno, claro, nunca sabes, ¿no? La vida te puede sorprender y a lo mejor, pero sí, yo creo que lo que se puede hacer es disputar la agenda, es decir, miren, vale, no vamos a trascender el capitalismo, pero yo creo que podemos decir, mira, la agenda plantea esto y para lograr esto hay que transformar la política. O sea, la sostenibilidad no se va a conseguir por decir que queremos sostenibilidad. O sea, que dentro de la agenda hay muchos espacios de disputa y evidentemente el tema de lo local, de las transformaciones locales, es un elemento fundamental que está presente en la agenda, porque tiene un objetivo 11 que son ciudades sostenibles que justamente parten de ahí. Así que sí, que yo creo que sí, que es una buena propuesta y yo sí que creo, y mirad que a mí me va más otras teorías y otras perspectivas, que podemos disputar la agenda y podemos entender la agenda como una oportunidad. Porque estamos en un momento muy crítico para la democracia, para el desarrollo, para la sostenibilidad, muy crítico. Entonces, desde ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Desde las relaciones de poder que se establecen ahí. Entonces yo creo que en esas relaciones de poder, con esos límites, la agenda es una grandísima oportunidad. Bueno, yo creo que también la has planteado, pero vamos, Ana María Pereda te pregunta que qué factores harían compatible la agenda en el actual contexto pandémico. ¿En el actual contexto? De la pandemia. Claro, bueno, ahí lo visteis ayer también con Guillermo, pues yo creo que la agenda es totalmente, es cierto que, digamos, con la crisis de la pandemia, ¿no? Se han detraído todos los recursos para luchar contra la pandemia, pero en realidad, mirad, hay una cosa que se decía mucho en España, que supongo que os habrán dicho en vuestros gobiernos también, que se decía bueno, a los que estamos acá ya sabemos que nos decían, ¿no? Se nos decía mucho, el virus no entiende de clases sociales, de nacionalismo, de razas, de color de piel, de género, ¿no? Nos decían siempre eso, ¿no? Y nosotros, vos decís, bueno, vale, el virus no entiende, pero nosotros sí.
Al final, ¿quiénes son los más vulnerables? Pues justamente las personas de las clases más precarias, más vulnerables, las que tienen que salir a trabajar todos los días, las mujeres, las personas que tienen un color de piel determinado. Es que nosotros sí que entendemos de todas esas estructuras y hegemonías. Y al final, si es lo que nos ha demostrado la pandemia, es que somos seres interdependientes, vulnerables, que somos parte de lo mismo, aunque creamos que no somos independientes, no somos individuales, eso es una fantasía, es una narrativa del sistema económico, que nos han dicho que somos eso para que el sistema se mantenga, porque el sistema necesita unas narrativas. No somos seres independientes, individuales, no estamos fuera de la naturaleza, fuera del aire y fuera de la necesidad de que otros nos cuiden y cuidar. Y si somos capaces de ver que la pandemia es la expresión más clara de la interdependencia, de la vulnerabilidad, de que de nada sirve que se vacunen los países ricos si las poblaciones más vulnerables van a seguir en este nivel de vulnerabilidad y se va a producir más mutaciones del virus. Entonces yo creo que en ese sentido lo que nos han explicado la pandemia es que necesitamos un Estado que pueda, en dos sentidos necesitamos un Estado fuerte, para proteger a la ciudadanía de todas las crisis que supone la pandemia, la sanitaria, la económica, la social, la política. El mercado no puede dar cuenta, el mercado no puede solucionar ninguna de las crisis que ha derivado la pandemia, ni la sanitaria, ni la económica, ni los sistemas de desempleo, ni los de cuidado, ninguna. Entonces, que necesitamos reconfigurar el Estado en clave de desarrollo y, por tanto, en clave de agenda, y también que necesitamos Estados que sean capaces de tener esa visión cosmopolita de entender que los desafíos son globales y que nos afectan a todos y todas, ¿no? Entonces, yo creo que quizá en esas dos dimensiones, claro, otra cosa es que lo sepamos leer, que seguramente no, pero creo que eso es lo que nos ha enseñado, lo está enseñando la pandemia y tiene toda relación con la propuesta de la agenda, aunque ahora sí que vemos que los recursos se han no reorientado al tema, obviamente, de la lucha contra la pandemia. Muy bien, y yo creo que ya para finalizar, porque hay dos consultas más, pero una de Marta Rodríguez, pero bueno, vuelvo a plantear el apoyo de la universidad para que se visibilice la agenda, ¿no? Yo creo que es un tema que yo me he comentado que mañana se hablará en profundidad del papel de la universidad en la agenda. Y aparte, Marta, lo que sí tenemos que ser conscientes, ¿no? Es que efectivamente también es una cosa en disputa, que también tenemos que pedir profesores, alumnos, paz, ¿no? O sea, que también somos nosotros los que tenemos que demandar. La universidad está comprometida, pero también depende también de nosotros. Exacto. Y nosotras el trabajar en común para poder hacer eso, ¿no? Como lo que planteas tú. Exacto. Y yo ya para finalizar, Jonathan, te plantea ¿qué te parece la investigación y la innovación responsable, algo que también figura en el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea? Bueno, Jonathan, tampoco soy experta en ese tema, solo evidentemente la investigación, la innovación, nosotros tenemos de hecho un proyecto de investigación que justamente es en un grupo de investigación sobre la Agenda 2030, porque evidentemente la investigación y la innovación en temas de desarrollo, de sostenibilidad, de responsabilidad son obviamente elementos fundamentales. Y aparte vuelvo, y la investigación pública para generar conocimiento comunitario, conocimiento compartido, ¿no? Para que el conocimiento no sea una mercancía, una herramienta de poder, que el conocimiento sea un espacio de aprendizaje comunitario. Yo también creo que eso es fundamental y por eso es fundamental establecer alianzas y trabajar conjunto con otras personas, otras universidades, con movimientos sociales, con ONG. Decía Maya Pérez Orozco, ¿no? Para generar como un espacio diferente, como compartido, de construcción de conocimiento compartido, ¿no? Y horizontal. Y yo creo que en ese sentido, claro, es una herramienta fundamental. Pues bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, más intervenciones. Y no sé si tú quieres decir algo para finalizar. Bueno, yo nada, simplemente quería agradeceros de corazón el que hayáis tenido tiempo para escucharme y para escucharnos. Y para mí siempre es un placer, es un privilegio poder dar clases, poder, no sé, estar con estudiantes, con otras personas, tener estos espacios. Creo que somos personas privilegiadas por poder hacer esto. Y les agradezco mucho que hayáis tenido el tiempo y la disposición de escucharme, de hacer preguntas y de hacer comentarios. Espero que os haya servido, que haya sido mínimamente nutritivo, interesante, y bueno, y si no, siempre, como son opiniones, nada, de todo se puede aprender. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Ciertamente ha sido muy enriquecedor y un gustazo escucharte como siempre. Gracias, Marina. Muchas gracias a ti, Marina, por todo.
Nada, gracias a todos vosotros también y a todas vosotras. Y mañana continuamos con la webinar y mañana sí vamos a hablar también de, como se han planteado también algunas cuestiones, sobre el papel de la universidad, la agenda, qué podemos hacer desde la universidad. Muchísimas gracias de verdad a todos y a todas y a Natalia especialmente, que nos ha ilustrado mucho y nos ha generado aún más cuestiones, ¿no?, sobre la agenda, sobre las potencialidades y sobre los límites que tiene, y eso pues es bueno, ¿no?, que siempre nos sigamos preguntándonos cosas sobre la agenda. Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos. Bueno, pues muchas gracias también por aquí. Adiós. Y gracias. Adiós, adiós.